El pasaje bíblico de hoy, Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amados hermanos en Cristo y estimado público, nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido perdonados de nuestros pecados y somos salvos. Por fe, entendemos que Dios, quien es Espíritu, vive y que después de esta vida hay un cielo y un infierno. Asimismo, es por fe que somos salvos, que vamos al reino de los cielos y que Dios responde nuestras oraciones. Por eso, la fe es un aspecto muy importante en la vida del cristiano. Sin embargo, aunque muchos declaran tener fe en Dios, la magnitud o el grado en que experimentan el obrar de Dios en sus vidas es totalmente diferente de acuerdo al nivel o medida de fe de cada uno. Algunos tienen un buen nivel de fe y Dios responde a todo lo que le piden. Además, cuando oran por otros, Dios obra. Por otro lado, están los que dicen que creen en Dios, pero cuando enfrentan problemas, Dios no les responde. Y hay otros que ni siquiera intentan confiar en Dios. También están los que creen que son salvos, pero no tienen la completa seguridad de su salvación. Por eso temen lo que les puede venir después de la muerte. Otros dicen que creen y, sin embargo, tienen dudas sobre muchos aspectos de la vida de fe, porque no han logrado obtener respuestas a sus interrogantes de acuerdo a lo que dice la Biblia. Por eso, para que pueda vivir una vida cristiana plena, es decir, en victoria, primero deberá entender lo que es la fe. Asimismo, deberá comprender que, a pesar que uno afirme que tiene fe, cada uno tendrá una diferente medida de fe y, dependiendo de esa medida, experimentará también en forma diferente el obrar de Dios en su vida. A partir de hoy, predicaré esta serie de mensajes titulada La medida de fe. A través de esta serie les compartiré lo que es la fe espiritual por la que tendrá la seguridad de su salvación y la certeza que Dios oirá sus oraciones. También les mostraré la forma de alcanzar un nivel mayor de fe. Espero que, a través de estas prédicas, puedan examinar su medida de fe y así lleguen a cultivar no solo fe espiritual, sino también alcancen un mayor nivel de fe. Oro en el nombre del Señor para que, haciendo suya la palabra que les voy a compartir, puedan experimentar todos los días por fe y en fe el obrar de este Dios vivo. Hermanos, esta es la primera prédica de la serie La medida de fe y, en primer lugar, les hablaré de la fe carnal o de conocimiento y de la fe espiritual. La fe es el más precioso de todos los tesoros y es la llave para resolver todos los problemas en esta vida. El Dios creador puede hacer cosas que no pueden ser hechas por la capacidad ni el poder del ser humano. La Biblia relata eventos imposibles de concebir para la mente humana, pero que realmente acontecieron, como, por ejemplo, que el sol y la luna se detuvieron, el mar rojo se dividió en dos, victorias impresionantes en batallas y cómo los muertos resucitaban. Hermano, Dios es omnipotente y omnisciente, y si tiene fe, Dios lo podrá sanar de toda enfermedad o resolverá cualquier problema en su vida. Lo importante es que deberá tener verdadera fe. No importa cuánto clame a Dios y ore diciéndole que cree. Si no tiene verdadera fe, no podrá experimentar en su vida este obrar del Dios vivo. Hoy en día, muchos van a la iglesia. No obstante, la gran mayoría ni siquiera sabe la definición de fe. Dicen que creen, pero no están seguros de su salvación. Padecen enfermedades y pasan pruebas y aflicciones, al igual que la gente del mundo. Además, Dios no responde sus oraciones. El Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23,
lo siguiente: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y Mateo capítulo 8, versículo 13 agrega: como creíste, te sea hecho. Hermano, todo lo que está escrito en la Biblia es 100% verdadero y cierto. Si Dios dice que no hay nada imposible para aquel que cree, eso significa que no habrá algo que sea imposible. Además, si ora con fe, su oración será respondida. Si Dios no le responde a pesar que dice que ora con fe, deberá preguntarse si su fe es realmente verdadera o no. El Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, hermano, si tiene la fe que agrada a Dios, Él le concederá las peticiones de su corazón. Es decir, tan solo deseando algo en su corazón, Dios ya se lo concederá. Por eso, deberá saber en qué nivel de fe se puede agradar a Dios. Si tiene esta clase de fe, tan solo deseando algo, Dios se lo concederá. Hebreos capítulo 11, versículo 6 señala que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, solo se agrada a Dios con fe, Él responderá a toda petición. Y la forma de agradar a Dios es solo por medio de la fe. Ahora bien, esta fe debe ser verdadera fe, que Dios acepta y reconoce como tal. Como todos saben muy bien, una hermana del grupo de alabanza Aleluya, quien es muy amada por muchos de ustedes, no se le había visto por cerca de 1 año y 3 meses. No subía al estrado para cantar. Y ahora, desde que aparece en el estrado, he notado que muchos están contentos. He oído que algunos miembros le han comprado regalos y le han dado ofrendas expresándole su agradecimiento. Ella es muy amada por todos ustedes. Luchó contra una enfermedad por más de 1 año en una situación en que su vida peligraba. Su padre es un anciano de la iglesia y uno de sus amigos es médico. Cuando fue para que se le diagnosticara la enfermedad, el doctor lo increpó preguntándole por qué permitía que su hija hubiera llegado a ese estado. ¿Por qué la dejaba morir de esa manera? Un pulmón estaba completamente destruido y el otro estaba como un panal de abejas o como un nido de hormigas. Decían que se podía morir en cualquier momento y que debían de hospitalizarla inmediatamente. Además, afirmaban que incluso si se recuperaba, no podría volver a cantar. ¿Se imaginan lo consternados y sobresaltados que debían estar en su familia? Aún así, no solo ella, sino también toda su familia declararon que si moría, moriría en el Señor, y si vivía, viviría para el Señor. Y regresaron del hospital a casa. Lucharon contra la muerte por más de 1 año. Su fe, ni la fe de su familia, fluctuó ni cambió. Mantuvieron firme su fe, declarando que incluso si su hija moría, lo haría en el Señor y que solo confiarían en Dios. Aquí la pueden ver. Mírenla. Por eso, cuando llegó el momento, Dios la tocó y todo sucedió rápidamente. Sanó completamente en muy corto tiempo. Y ahora está más saludable que antes. Aquí la podemos ver. De esta forma, la fe debe ser aquella que Dios aprueba y reconoce, aún en una situación donde su vida se halla en peligro. Si quiere vivir, deberá mostrar esa verdadera fe. Ella y su familia lo hicieron así. Mostraron esa verdadera fe que agrada a Dios. Por eso, Dios los ayudó. La razón por la que muchos no ven el obrar de Dios, a pesar que dicen que creen, es porque no tienen la fe que agrada a Dios. En el tema de la fe, hay una fe que es verdadera, la fe espiritual, que Dios reconoce y acepta. También hay una fe carnal, mental, cultural, religiosa o de conocimiento que Dios no aprueba ni acepta.
Amados hermanos, ¿qué cosa es entonces fe carnal o de conocimiento y qué cosa es fe espiritual? Primero veamos la fe carnal. La fe carnal o de conocimiento, en primer lugar, es la fe con la cual cree aquello que puede verificar con sus ojos o que está de acuerdo con su forma de pensar y su conocimiento. Sin embargo, cualquiera puede tener esta clase de fe que no tiene que ver con la salvación. Creen porque ven o porque está de acuerdo con su forma de pensar o con su conocimiento previo. Por ejemplo, si digo, esta es una toalla de color blanco, los que ven que es blanca creerán lo que he dicho. Pregunto, ¿es esto de color blanco o no? ¿Creen que es blanco? Si digo, ¿se pueden hacer sillas de madera? También lo creerán. Todos saben que se pueden hacer sillas de madera. Esto es porque concuerda con lo que ha aprendido o sabe desde que ha nacido. Pero supongamos que a uno de ustedes se le ha enseñado que el color de esta toalla no es blanco, sino negro. Imagínense que enseña a un bebé recién nacido y le dice que esto que es blanco en realidad es negro y que algo negro es blanco. Entonces, para él, esto será negro y lo que en realidad es negro será blanco. Luego, si digo que esto es blanco, no lo podrá creer. Es porque esto no corresponde con lo que ha aprendido, es decir, con su conocimiento ni pensamiento. El punto es, ¿acaso ese conocimiento es el correcto? Claro que no. Es una información equivocada. De igual forma, dependiendo de la clase de conocimiento que ha recibido y aceptado, podrá pensar y concluir que algo es verdadero o falso o viceversa. No obstante, es un hecho que no todo lo que ha aprendido es verdadero. Habrá algunas cosas que quizá podrán ser ciertas y muchas otras más que cambiarán con el tiempo. Asimismo, la forma de pensar y la norma o escala de valores son muy diferentes de acuerdo al país, la raza e incluso de acuerdo a cada persona. Hermano, solo la palabra de Dios es la absoluta y única verdad que nunca cambia. Por ejemplo, hace mucho tiempo la gente creía que la Tierra era plana y no redonda. Creían que el Sol giraba en torno a la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol. Cuando estaba en el colegio en inicial, nos enseñaron que la Tierra es redonda. Entonces, discutíamos entre nosotros, diciendo que si la Tierra es redonda, ¿cómo era posible que los que están en la parte de abajo de la Tierra no se caigan? Eso era porque desconocíamos leyes de la naturaleza como la ley de la gravedad. A pesar que nos enseñaron en el colegio que la Tierra es redonda, en realidad no podíamos entenderlo. Creo que lo hubiéramos podido aceptar y comprender mejor si nos hubieran dicho que la Tierra era plana. Si no era plana, sino redonda, nos preguntábamos cómo podía la gente adherirse a ella y no caerse. También aprendimos que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, veíamos claramente que el Sol salía por el este y se ocultaba por el oeste. Así que nos preguntábamos, ¿por qué? Pero llegamos a entenderlo todo en la medida que íbamos aprendiendo. En el pasado, la gente creía que todo eso era cierto, pero ahora nadie lo cree. De igual forma, muchas áreas del conocimiento humano que tiene ahora no son del todo ciertas. No obstante, la gente simplemente cree como verdadero todo lo que se le ha enseñado. Por eso, incluso si alguien les dice la verdad, creen que eso es mentira si no está de acuerdo con lo que han aprendido o con lo que piensan. Por eso, muchos no creen en Dios creador aún después de haber oído el Evangelio. Como han aprendido que la teoría de Darwin o el evolucionismo es verdadero, ahora no creen en la creación, que en realidad es la verdad. Hermano, la teoría de la evolución no es cierta, es una conjetura o hipótesis
totalmente falsa, elaborada en base a supuestos sin ningún fundamento científico. Estoy seguro que podía convencer de su error a aquellos que creen en la teoría de Darwin si tan solo pudiera hablarles por una hora. Es algo paradójico cómo alguien puede creer como cierto algo que es totalmente falso. Hablando de Darwin, el creador de esta teoría antes creía en el Señor, pero cuando su hija enfermó y murió siendo niña, su rencor y dolor lo hizo volverse contra Dios, y para ello propuso esta teoría de la evolución. Para tal efecto, realizó numerosos estudios para que todos coincidieran con su hipótesis. Hermano, incluso si pasaran millones de billones de años, un pez jamás llegaría a ser un mono o primate. Si un pez cuyo hábitat es el mar pudiera salir a tierra, y si el hombre que vive en la tierra pudiera vivir en el mar como un pez, entonces las pescadoras de la isla de Jeju, aquí en Corea, podrían bucear por un par de horas sin respirar, atrapando conchas y ostras para extraer perlas cultivadas de ellas. Pero, ¿hay alguien que pueda hacer eso? ¿Por qué ninguna de estas pescadoras puede respirar como un pez bajo el mar a pesar que son expertas buceadoras? No podrían hacerlo incluso si pasaran miles de años, ni aunque pasaran cientos de miles de años, podrían llegar a respirar como un pez bajo el mar. Tal vez hay algunos que digan que hay animales anfibios que pueden vivir tanto en el mar como en la tierra, como el hipopótamo, la tortuga o el cocodrilo. Sin embargo, Dios los creó de esa manera desde el principio. Los hipopótamos, las tortugas y los cocodrilos fueron hechos para vivir tanto en la tierra como en el agua. Fueron creados así. Aunque el pez nunca llegue a ser un animal terrestre, ni un mono se convierta jamás en un hombre, los que han aprendido esos supuestos creerán firmemente que la teoría de Darwin es verdadera. Por eso, si alguien asevera que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra, pensarán que eso no es verdad. Más aún, cuando afirmamos que todas las cosas fueron creadas de la nada por la palabra, ni siquiera intentarán creerlo porque todo eso no coincide con lo que han aprendido. Pero también hay otros que dicen creer en el todopoderoso Dios, pero no creen en toda la Biblia. Creen solo en las partes que concuerdan con lo que han aprendido o con su forma de razonar. Hermano, le digo algo. Le será imposible creer en toda la Biblia si emplea su razonamiento o conocimiento humano. En este mundo físico, para hacer algo se debe tener alguna materia prima ya existente. No obstante, la Biblia nos dice que los cielos y la tierra fueron creados de la nada por la palabra de Dios. No podrá creer esto si emplea su razonamiento humano. Además, no podrá aceptar las poderosas obras y milagros de Dios imposibles de realizar para el ser humano. Así que, si lee de las señales y prodigios, pensará que no tuvieron lugar, sino que tan solo son parábolas o simples simbolismos. Si lee que el apóstol Pedro caminó sobre las aguas, lo interpretará como si hubiese caminado en una parte poco profunda del mar. En algunos libros se afirma que cuando el Señor Jesús caminó sobre las aguas, en realidad habría caminado cerca de la orilla del mar de Galilea o en una parte poco profunda del lago de Genesaret. He leído este tipo de comentarios en varios textos e inmediatamente me deshice de todos ellos. Cuando quise profundizar más en el estudio de la Biblia, mi pastor me sugirió un par de estos libros de comentaristas bíblicos que decían esa serie de falacias. Nunca más los leí. Hermano, si alguien dice que se curó de alguna enfermedad sometiéndose a una operación o siguiendo un tratamiento médico en base a medicinas, todos le creen. Pero cuando oyen que alguien sanó solo por una oración, dudan y piensan que debe haber algo escondido o que es algún truco o fraude. Piensan que tales cosas sucedían hace mucho tiempo, pero no ahora. Sin embargo,
Esta clase de fe no es la que agrada a Dios, ni es la que Dios acepta. No es fe espiritual que lo hará ser salvo. La verdadera fe es creer que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y es la absoluta verdad, sin importar su razonamiento o conocimiento humano. Hermanos, una fe que cambia es también una fe mental o carnal. Con una fe fluctuante, Dios no podrá responder sus oraciones. Algunos, al principio, oran seguido, adoran a Dios y llevan una vida cristiana entusiasta para que Dios les conceda los deseos de su corazón. Pero si no reciben respuesta rápido, comienzan a dudar. Inmediatamente se preguntan si en verdad Dios está vivo, si escuchará sus oraciones. Y si de esa manera comienzan a dudar, perderán su fe inicial y se olvidarán de la gracia de Dios. Pensarán que todas las respuestas que anteriormente recibieron o los testimonios de otras personas son pura coincidencia. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7 enfatiza: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, la fe que cambia y fluctúa no es verdadera fe. Les comparto algo de mi testimonio. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios me ha bendecido tanto? Les digo por qué. Es porque tengo una fe que no cambia ni varía en ninguna clase de situación. Incluso si muriera ahora mismo, solo confiaría en Dios. Y Dios lo sabe. Una vez me expulsaron sin razón alguna de la denominación a la cual pertenecía. También mis enemigos me difamaron tratando de acabar con mi ministerio por medio de una noticia difamatoria difundida en la televisión. En otra ocasión me desangré hasta casi morir, pero nunca cambié. Solo confié en Dios. Prefiero morir. Y para probar mi fe, Dios dejó que muriera por un instante. Llegué a morir enfrente de muchos hermanos de la iglesia. Sin embargo, Dios me resucitó. Dios quería mostrar que tenía esta clase de verdadera fe, para así darme su poder. Hermano, debe extirpar de su corazón toda forma de maldad. Debe dejar de pecar. Eso es lo que siempre les digo. Cuando escuche la palabra de Dios, deberá hacer la suya. No es para el otro hermano o hermana. Es para usted. Y deberá contrastar su vida con la palabra que ha oído. Deberá luchar contra el pecado hasta el punto de derramar sangre y alcanzar el nivel del Espíritu. Deberá mostrar esta clase de fe. Únicamente así podrá sanar de cualquier enfermedad, por más seria que sea, y recibir respuesta a su oración. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a cultivar su corazón, es decir, a limpiarlo de toda forma de maldad. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera.
Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna, que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.